Abra su Biblia junto conmigo ahí en el Salmo 138, póngale un separador por favor. Hace 8 días se me olvidó decirle que fueron las conferencias de allá de Los Mochis, Sinaloa, y hace una semana concluyeron. Y se me pasaba darle ese dato. Se anunciaron 7 iglesias nuevas, 7 nuevas parejas, gloria a Dios. 7 nuevas parejas fueron anunciadas al campo. Una de ellas, la iglesia de Culiacán, mandó una obra para Panamá, o sea que una pareja de culichis, de sinaloenses, va a ir a plantar una iglesia a la nación de Panamá. Gracias a Dios, porque México está plantando la bandera de Cristo en lugares, en lugares muy distantes. Aleluya. Híjole, ese naranjero. Creo que ya se fue, ya. Sí, le decía yo que hay una pareja que se va a mandar a la nación de Panamá. Es algo que me encanta del compañerismo, hermano, que no simplemente cuando se hace una reunión o una conferencia es una reunión para puros cristianos. Después, cuando se acaba la conferencia, hay siempre anuncios. Entonces, fueron 6 iglesias para acá, para México, y una para la nación de Panamá. Así es que, quién sabe cuántas se van a anunciar allá en Nogales. El asunto es que esto sigue creciendo. La pandemia no puede parar la obra de Dios. El diablo no puede parar la obra de Dios. El infierno mismo no puede parar la obra de Dios. Esto va a seguir hasta el día en que Cristo venga. Y pues así es que estamos en un tremendo compañerismo. Salmo capítulo 138. En 1912, una pareja de misioneros regresaba a casa después de 2 años de trabajo en Tailandia. Eran Albert Caldwell y su esposa Silvia. Ellos iban a regresar a Estados Unidos desde el puerto inglés de Southampton. Ellos iban a estrenar un barco. Era el barco más grande, más lujoso, más imponente que se había construido hasta esa fecha. Era un barco con capacidad para 3,000 personas, lleno de toda clase de amenidades, piscinas, casino, biblioteca, salón de baile, y contaba con las mayores medidas de seguridad de esos tiempos. Era un barco a prueba de todo, así lo publicitaban. Así es que Albert Caldwell y su esposa Silvia compraron los boletos para trasladarse a Estados Unidos. Ellos cuentan en un libro que se escribió posteriormente que cuando Silvia veía cómo los empleados estaban guardando el equipaje de los pasajeros que iban a abordar ese barco aquel 10 de abril de 1912, Silvia le preguntó a uno de los empleados: oiga, ¿y es cierto que este barco es muy seguro? ¿Es cierto que este barco no se puede hundir? El empleado, muy confiado y con un aire arrogante, le dijo: así es, señora, le han dicho muy bien. Este barco ni siquiera Dios puede hundirlo. Subieron al barco junto con todos los pasajeros. El 14 de abril, cerca de la medianoche, 4 días tan solo después de partir, ese barco pegó contra la punta de un iceberg y comenzó a fracturarse. Unas 4 o 5 horas después, ese barco estaba quebrado, partido por la mitad, hundiéndose, dejando un saldo de más de 1,500 personas fallecidas. Albert Caldwell y su esposa Silvia sobrevivieron al desastre del Titanic, que era el nombre del barco que ni siquiera Dios podía hundir, decían esos hombres. Hermano, no hay nada de bueno ni de honorable en la soberbia.
La soberbia es un pecado. Como todo pecado, la soberbia tiene una naturaleza destructiva. Es una naturaleza que daña, que mata todo lo que toca. La soberbia daña nuestra relación con Dios y daña nuestra relación con los demás. La soberbia nos causa vergüenza en lugar de causarnos honra. La soberbia nos causa vergüenza. La soberbia nos hace pasar momentos muy desagradables y la soberbia hace que la gente se aleje de nosotros. En lugar de convertirnos en personas que la gente quiere estar con nosotros, la soberbia es como un repelente que hace que toda la gente huya de nosotros. La humildad, hermano, por el contrario, es una virtud que te abre muchas puertas, más de la que tú te puedes imaginar. La humildad te puede abrir puertas, te puede dar favor con Dios, te puede dar favor con la gente, te puede hacer más parecido a Jesucristo. Cuando hablo de humildad, no estoy hablando de pobreza, porque hay gente que confunde la pobreza y la humildad, ¿verdad? La pobreza económica. Y dicen, fulanito de tal es una persona bien humilde. Pero eso es pobreza, no humildad. La humildad más bien tiene que ver con nuestra identidad, quiénes somos, y con nuestra percepción, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a la demás gente. Ahí, eso es lo que tiene que ver la humildad. No tiene que ver con la cartera que traes, no tiene que ver con la preparación académica que tengas, tiene que ver con quién eres tú y cómo ves tú a los demás y cómo te ves a ti mismo. Esta mañana vamos a hablar acerca de la locura que representa la soberbia y así como las bendiciones que trae la humildad. Yo quiero que abras tu Biblia conmigo, ahí en el Salmo 138, en los versículos 6 y 7, porque hoy vamos a escuchar un sermón que le he puesto por título La trampa de la soberbia. Salmo 138, versículos 6 y 7, dice de esta manera: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Porque Jehová es excelso, dice el versículo 6, que atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Quiero hablarte acerca de la trampa de la soberbia. Quiero ir en primer lugar a las locuras del emperador. Y no quiero que pienses que es una película de Disney, porque esta sí fue un emperador real del que te voy a hablar, y sí cayó en un momento de locura. Y me refiero a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Nabucodonosor, hermano, en términos terrenales, era un hombre muy exitoso. Él era el gobernante de uno de los imperios más grandes que haya conocido la historia de la humanidad. Disfrutaba de toda clase de bendiciones, de lujos. Había llegado un tiempo en que él había conquistado todo lo que quería y vivía en una etapa de paz, de prosperidad y de mucha bendición. El asunto, hermano, es que una noche Nabucodonosor tuvo un sueño. Tú puedes leerlo allá en casa, en el capítulo 4 del libro de Daniel, puedes leer completo todo esto. Yo nada más te puedo decir que una vez Nabucodonosor tuvo un sueño, que en realidad era una advertencia de Dios. Él soñaba a un árbol grande, imponente, hermoso, lleno de frutos, lleno de follaje, y que todas las aves del cielo y todos los animales del campo venían y se refugiaban en él. Pero en el sueño él escuchaba una voz que le decía: corten ese árbol, derríbenlo, rómpanlo, despójenlo de sus hojas, de sus frutos, y que todos se alejen de él.
Cuando Nabucodonosor soñó eso, él se impacientó mucho. Daniel, el profeta de Dios, le explicó de lo que se trataba y le dijo: rey, esta es una advertencia de parte de Dios. Es una advertencia para que tengas cuidado con la soberbia. Estás ahorita muy bien. Estás en tu mejor momento, todo te está saliendo bien y puede llegar el punto, rey, que si tú no te cuidas, te vas a comenzar a sentir más de lo que eres. Y eso nos pasa a casi todos, hermano, ¿verdad? Cuando las cosas nos empiezan a ir bien, cuando tienes una bendición de parte de Dios, ya sea que te esté yendo bien en el trabajo, en el negocio, en el ministerio, en lo que sea de la vida, tú puedes comenzar a sentir que todo eso es a causa de ti, que todo eso es porque tú eres muy bueno, porque tú eres muy maravilloso, porque tú eres muy grande. Y en lugar de ser agradecido con Dios por lo que disfrutas, tú puedes comenzar a creer de ti mismo algo que en realidad no eres. Nabucodonosor, hermano, podríamos decir que tenía motivos para sentirse orgulloso. Hay personas que dicen por ahí, se suben a un tabique y se marean. Bueno, Nabucodonosor, él sí estaba en lo alto de una torre. Él, te decía yo hace un momento, era uno de los reyes más poderosos de su época. Pero no por esa razón él tenía el permiso de Dios para convertirse en alguien arrogante, en alguien presumido, en alguien soberbio, en el decir yo las puedo todas y nomás mis chicharrones truenan. Dios no le había dado permiso a Nabucodonosor de convertirse en un hombre arrogante, pero no nada más a él. Dios no nos ha dado permiso a ninguno de nosotros a convertirnos en personas arrogantes, sea que tengamos o no los motivos, ¿verdad? Sea que tengamos o no las razones para ser arrogantes, porque hay gente que se vuelve arrogante por su origen, ¿verdad? Hay gente que piensa que tiene un origen muy distinguido y puede sentirse más que los demás. Hay gente que es muy arrogante o que puede tomar esas actitudes soberbias por su apariencia física. Alguien que es más agraciado físicamente que otros puede empezar a tomar actitudes así. Hay gente que se vuelve arrogante por su preparación académica. Puede decir, yo sí he estudiado, yo conozco esto, sé tal cosa, y fulanito de tal es un ignorante. Hay gente que puede sentirse arrogante por lo que usted guste y mande, ya sea que por su posición económica, por su posición social, por el coche que maneja, o simplemente nomás por locuras en la mente. Y cuando hablo de locuras, no estoy usando la palabra de manera ligera. La soberbia es una locura, hermano. La soberbia no es algo sensato. Allá en Daniel 4:16, cuando Nabucodonosor está soñando, él escucha la voz de un ángel que habla y refiriéndose a Nabucodonosor dice que su corazón de hombre se ha cambiado en corazón de bestia. Ahora, suena feo eso, ¿verdad? De alguna manera está diciendo que su mente está apartada de la razón. Nabucodonosor, con la soberbia en su mente, en su ser, ya no iba a tener la oportunidad de razonar como una persona, sino como una bestia. Iba a ser algo de lo racional quitado. Nabucodonosor literalmente se volvió loco, hermano. Loco. Porque eso es lo que hace la soberbia con nosotros.
convertirnos en personas que no razonan adecuadamente. Allá en Marcos capítulo 7, en el versículo 22, el Señor Jesucristo está poniendo a la soberbia a un lado de la insensatez, de la locura. Marcos 7, 22. Yo quiero que tú mires esa parte de la Escritura y ve cómo el Señor Jesús está colocando juntos la soberbia con la insensatez, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que la soberbia es una locura? Porque una persona soberbia es alguien semejante como al que va a la casa de los espejos, ahí en la feria. No sé si usted alguna vez fue. Para empezar, no sé si todavía siga habiendo esa atracción. Y ahorita las ferias pues son muy diferentes. Cuando yo era niño, en las ferias siempre había lo que se conocía como la casa de los espejos. Y ya sabes, era una traila con muchos espejos, pero que distorsionaban la imagen. A uno se le veía una cabeza muy grandota, a unos se encogían, otros se veían muy largos. Bueno, la soberbia, hermano, es una distorsión de la realidad. Tú puedes ir y mirarte en el espejo de la soberbia y siempre te va a reflejar más grande de lo que en realidad eres. No es una imagen real. No eres tú así en la realidad. Tal vez tú ahí en el espejo de la soberbia te ves grandote, te ves fuerte, te ves guapo y dices, oh wow, me gusta esa imagen, pero es solo una fantasía, es solo algo que saliendo de ahí no es cierto. Bueno, la soberbia es así, nos distorsiona la realidad de las cosas, nos hace creer cosas de nosotros mismos que no somos, nos hace vernos como en realidad no nos vemos y nos hace pensar de nosotros cosas que solo son una fantasía. Pablo le escribió una carta a los cristianos en la iglesia de Roma, hablándoles acerca de esto. En Romanos 12, en el versículo 3, el apóstol Pablo está escribiéndoles algo muy interesante a los cristianos de aquella ciudad. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pon atención a eso. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo está diciendo, piensa de ti con sensatez, con cordura. Si tú lees el contexto de este pasaje bíblico, tú puedes ver cómo Pablo comienza hablando de la mente y de los pensamientos. Y cuando dice que pensemos de nosotros mismos, dice, piensa con cordura. Lo contrario de la cordura es la locura, ¿verdad? Eso es lo contrario. Alguien que no es cuerdo es alguien que está loco, alguien que ha sufrido una afectación en su mente. Entonces, Pablo dice, cada uno de ustedes no se crea más de lo que en realidad es. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Todos debemos tener un concepto de nosotros sano, reflejado en el espejo de la palabra de Dios. Si tú te metes a la casa de los espejos y te reflejas en el espejo de la soberbia, en el espejo de la locura, siempre te vas a ver más grande de lo que en realidad eres. Siempre va a haber algo, se te va a ver la cabeza inflada, o se te va a ver los músculos inflados, o no, cualquier cosa, pero inflada. Y Pablo dice, eso es una locura. No puedes mirarte así, dice, el alto concepto, más alto concepto del que debe tener. Piensa de ti mismo con
cordura. Y luego pon atención, guárdalo ahí, ponle un clipcito, un separador a donde dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque eso lo vamos a ver más adelante. Aquí, mientras tanto, estamos hablando de que la soberbia es una locura. Una persona orgullosa, una persona presumida, tiene una afectación en su mente. No piensa con claridad, no piensa con sensatez. El ángel le dijo a Nabucodonosor, ya no vas a tener un corazón de hombre, sino un corazón de bestia. Y vas a vivir como las bestias viven. Por eso es que te recomiendo que leas en casa el capítulo completo de Daniel 4. Ahora quiero hablarte acerca de los peligros de la locura. Porque lejos de exaltarnos, hermano, la soberbia puede llenarnos de vergüenza y puede causarnos dolores innecesarios. ¿Se acuerda de lo que decía ese hombre acerca del Titanic? Dijo, este barco es tan seguro que ni siquiera Dios mismo puede hundirlo. Y ya vimos cómo terminó la historia. La soberbia, hermano, no honra a nadie. Y esa es una de las distorsiones de este pecado. Que hay gente que piensa, como yo soy muy orgulloso, como yo soy muy arrogante, entonces quiere decir que yo valgo más que los demás. Pero la verdad, hermano mío, es que usted es el único que trae ese espejo. Todos los demás lo vemos como en realidad es. Solo nosotros los que estamos mirándonos en ese espejo nos vemos sí, pero todos los demás ven nuestra condición. La soberbia puede llenarnos de vergüenza. En Proverbios capítulo 11, en el versículo 2, dice lo siguiente: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Uno de los sinónimos de esa palabra, la palabra kalon, es la palabra vergüenza. Ahora escucha, tener un concepto distorsionado de nosotros mismos puede hacernos pasar muy malos momentos, ¿verdad? Porque lejos de nosotros impresionar, a veces podemos ser avergonzados. Jesús da un ejemplo de esto, de que cuando viene la soberbia viene también la vergüenza. Y en Lucas capítulo 14, el Señor Jesucristo está dando un consejo que deberíamos seguir más a menudo. Lucas capítulo 14, en los versículos del 8 al 11, mira lo que dice y pon mucha atención, porque esto se aplica a todos los campos de la vida. Lucas 14, versículos del 8 al 11. Cuando fueras convidado, o sea, cuando te inviten a una boda, cuando fueras convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, o sea, en el lugar de honor. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueras convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y este es un consejo muy práctico, hermano. Jesús dice, te doy un consejo para evitar que pases momentos vergonzosos. No te creas más de lo que en realidad eres. Y él da un ejemplo bien práctico. Y habla de cuando te invitan a una comida, ¿verdad? A todos aquí nos han invitado alguna vez a una comida, a una fiesta, a una boda.
Y Jesús dice, cuando vayas, no te sientas muy y digas, oh bueno, yo voy a estar acá, póngalo usted, vamos a hablar del estacionamiento, ¿verdad? Vamos a pensar en eso. Y que ocupes el lugar de un invitado más prominente. Y que de repente venga alguien del estacionamiento y diga, hermano, ¿puede mover su coche, por favor? Es que ese lugar no le corresponde. Y dice, y todos se den cuenta y tú quedes en vergüenza y tengas que ocupar el último lugar. Jesús dice, yo te doy un consejo. Mantén un perfil bajo. Y entonces el que te invitó te va a decir, amigo, ¿qué haces ahí? Ven aquí con nosotros, tu lugar es aquí. Es mejor, dice, que otros te honren a que tú te honres solito. Esa es la soberbia. La soberbia se alaba a sí misma. La soberbia dice, oh, yo soy esto, yo soy Juan Camaney, yo soy fulanito de tal. Y Jesús dice, ahí no hay honra. Es mejor que los demás te honren, que los demás te reconozcan, que los demás sean los que te alaben. Ahora, una persona soberbia, hermano, no va a aceptar el consejo. Esa es una característica de alguien que es soberbio. No va a aceptar un consejo. No va a aceptar la corrección. Su cabeza está inflamada, acuérdate, él se ve más grande de lo que es, se percibe a sí mismo como más sabio de lo que en realidad es y más capaz. Entonces, cuando tú vienes con un consejo para una persona soberbia, muchas veces esa persona te va a desechar. Tal vez no frente a frente, pero en su mente va a decir, está mal, yo estoy bien. Daniel, el profeta, le aconsejó a Nabucodonosor, rey, tenga cuidado. Esta es una advertencia de Dios. No se empiece a creer cosas que no son. Tenga cuidado, arrepiéntase de ese pecado. Nabucodonosor, mire, aquí le entró, aquí le salió. Unos meses después, Nabucodonosor estaba literalmente loco de soberbia. Aunque había escuchado las advertencias, los consejos del hombre de Dios, por aquí entró, por aquí salió. Uno puede mirar muchas veces como pastor ese tipo de actitudes en personas. Que tú les das un consejo en el mejor de los planes, tratando de que ellos tengan un buen destino de parte de Dios, tratando de que ellos puedan arreglar ciertas cosas en sus vidas. No, en su mente ellos tienen la cabeza inflada. Dicen, ¿a mí qué me va a decir? Si yo sé más de esto, si yo sé más del otro. Y les entra por acá, yo, sí, está bien, sí. Pero salen y hacen todo lo contrario. Ahora escucha, cuando una persona no acepta la corrección, sin duda, tarde o temprano, esa persona va a ser quebrantada, como le sucedió a Nabucodonosor. Allá en Proverbios capítulo 16, pero en el versículo 18, mira lo que dice la Escritura. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Note cómo está esto. Antes de que una persona sufra los dolores de la caída, primero esa persona fue soberbia. Primero esa persona dijo, a mí nadie me tiene que enseñar, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, a mí nadie me va a mangonear ni me va a decir. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Van una detrás de la otra. Primero la soberbia, momentos después la caída. Eso le sucedió a Nabucodonosor. Nabucodonosor se había vuelto loco de soberbia.
Dice la Biblia, 12 meses después Nabucodonosor está viviendo en una condición inhumana, apartado de todos los demás. La soberbia, hermano, nos trae momentos vergonzosos, nos trae momentos dolorosos, y la soberbia también es capaz de dañar nuestras relaciones con los demás. De verdad, a nadie le gusta convivir con una persona soberbia. A nadie. Puedes tolerarla un cierto tiempo, puedes convivir con cierto tiempo, pero a ninguno de nosotros nos gusta convivir con una persona que todo el tiempo está alardeando, que todo el tiempo está presumiendo, que todo el tiempo está siendo altiva. La soberbia, hermano, daña las relaciones con la gente. Yo le decía hace un momento, en lugar de volvernos atractivos para las personas, en lugar de que gente quiera estar con nosotros, no, la soberbia es como un repelente. Dice, híjole, ya llegó el pesadito del barrio, y que todo el tiempo, no, fíjate que yo esto, y que yo aquello, y que yo el otro. Ahora escucha, no estamos hablando de reconocer ciertas cosas, porque tampoco me estoy yendo a ese extremo, pero analícelo, piénselo por usted mismo. Hay algo que nos hace rechazar la soberbia de los demás. Ahora, lo malo es cuando nosotros somos los soberbios, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Pero gracias a Dios que Él a través de su palabra nos muestra ciertos puntos, porque de hecho de esto se trata, venir a la iglesia, de que Dios nos muestre el espejo de la palabra de Dios. Y usted cuando ya ve por acá que trae una mancha de mole, o que trae por acá, dice, ok, no me había dado cuenta, gracias Señor, ya me la limpié. A ninguno le gusta convivir con gente soberbia. Ahora, si usted es soberbio y la otra persona es soberbia, siempre va a haber choques. Siempre va a haber esos choques de poder, a ver quién es el más soberbio de los dos. Aunque Nabucodonosor era el rey, la Biblia dice que fue echado de entre los hombres. Daniel 4:33 dice, fue echado de entre los hombres. En otras palabras, nadie disfrutaba de la compañía de Nabucodonosor, hermano. Nadie, no, mire, vivía aislado, dice, vivía como las bestias, dice en el lenguaje de la Escritura. Nadie disfrutaba de la compañía de este hombre. ¿Por qué? Por su soberbia, por su arrogancia. No hay nada de virtuoso en ser arrogante, hermano. De verdad, de verdad. No hay nada de santo en la soberbia. La soberbia es un pecado que, vamos a hacer el recuento. Nos puede traer momentos de mucha vergüenza. Nos va a hacer sufrir dolores innecesarios. Va a dañar nuestra relación con las demás personas. ¿Y qué cree? Cuarto punto. Va a dañar nuestra relación con Dios. En nuestro texto principal de esta mañana, del Salmo 138, la Escritura nos dice que Dios se mantiene alejado del altivo. Mire, ni Dios soporta. Vea, nomás para que vea la magnitud de la soberbia, ni Dios soporta a una persona altiva. Dice en otra parte de la Biblia, Dios resiste al soberbio. O sea, no lo tolera. Mire, es cierto, hermano, que el pecado, porque la soberbia es un pecado, y en general el pecado daña nuestra relación con Dios. Eso es cierto, todo pecado, el pecado que usted me diga daña nuestra relación con Dios. Pero la soberbia es un pecado que de plano nos cierra las puertas. ¿Por qué? Se lo voy a poner muy fácil. La soberbia es enemiga de la gracia. Así. La soberbia es enemiga de la gracia. No puede, no quiere, siente que no la necesita. No, ¿y yo por qué voy a pedir perdón?
Ay, ¿yo para qué necesito ir? ¿Y yo para qué necesito orar? ¿Y yo por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Y yo por qué tengo? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Y hay un sentido de autosuficiencia. ¿Y yo por qué? ¿Verdad? Piensa en esto. ¿Y yo por qué? Esa es una mentalidad muy soberbia. Y dice la Biblia, Dios resiste al soberbio. De plano. Lo mira de lejos, dice nuestro texto, para ser más literales. Dice, Dios mira de lejos al soberbio. Al humilde lo recibe, pero al soberbio dice, ok, contigo no quiero hablar en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué será así, hermano? Porque una persona soberbia tiene esta mentalidad. En primer lugar, tiene una mentalidad de ingratitud. No tiene, según ella, por qué agradecer, ¿verdad? Las bendiciones, bueno, pues qué. Segundo, no tiene de qué arrepentirse. ¿Ha oído usted personas así? No, pero yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo estoy bien, hay otros peores. Hay otros más malos. Hay otros que hacen cosas. No, pues yo no tengo de qué arrepentirme. La soberbia, hermano, nos va a endurecer contra la palabra de Dios. Hay como una resistencia. Hay una resistencia a lo que la palabra de Dios nos dice. Allá en el libro de Nehemías, capítulo 9, quiero que vea usted un ejemplo de gente que ha recibido bendiciones, que ha recibido favores, que ha recibido la palabra de Dios, pero en lugar de rendirse ante Dios, muestran un corazón soberbio. Nehemías capítulo 9, versículos del 14 al 16. Aquí está Nehemías orando y hablando de su propio pueblo, del pueblo de Israel. Nehemías 9, versículos del 14 al 16. Dice, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Esa es la palabra de Dios. Versículo 15, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. O sea, Dios les está supliendo para sus necesidades. Y continúa el versículo. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y que juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Y dice Nehemías, aunque tú les supliste en su necesidad, aunque tú les diste tu palabra, aunque tú les diste toda clase de bendiciones, dice, ellos se pusieron soberbios y dijeron, pues yo no necesito de Dios. Se endurecieron. La cerviz es el cuello. Es como alguien que se pone así de, pues qué. Dice, ellos se volvieron soberbios, se endurecieron, se engallaron. Dice, esto, hermano, créeme, hace que la puerta de la gracia se te cierre. Porque la gracia y la soberbia son enemigos, son como la luz y la oscuridad, no pueden coexistir, se repelen mutuamente. Ahora quiero referirme a algo muy importante, porque la soberbia tiene un origen demoníaco. Ese es otro punto que debemos considerar. La soberbia tiene un origen satánico. En la Biblia hay ciertos textos a los cuales yo les llamo pasajes gemelos. Y les digo así porque son pasajes muy parecidos o que dicen prácticamente lo mismo. Dos de estos pasajes son Santiago 4, versículo 6 y Primera de Pedro 5, versículo 5. Los dos dicen lo mismo. ¿Qué es lo que dicen? Tanto Santiago 4, versículo 6, como Primera de Pedro 5, versículo 5. Estos dos pasajes dicen lo siguiente: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los dos, usted lo puede corroborar en su Biblia, lo puede leer, lo puede apuntar para leerlo después. Ambos dicen lo mismo: Dios resiste a los soberbios y les da gracia a los humildes. Pero si tú sigues leyendo
los versículos siguientes, tanto en el libro de Pedro como en el libro de Santiago, te vas a dar cuenta cómo los escritores, después de hablar de la soberbia, nos advierten contra la actividad demoníaca y los conectan. Los dos, tanto Pedro como Santiago, después de referirse a que Dios resiste a los soberbios, después comienzan a hablar acerca de las actividades demoníacas. Dice, tengan cuidado, porque el diablo está detrás de todo esto. ¿Qué quiere decir? La soberbia, hermano, no es un fruto del Espíritu Santo. La soberbia tiene un origen satánico, demoníaco. Cuando uno comienza, y creo que eso es bueno para todos nosotros, que nos examinemos a la luz de la palabra de Dios. Cuando uno comienza a tener esas actitudes, ¿verdad? Así de arrogancia, de, mírame, no me toques y aguas con esto. Cuando uno comienza a tener ese tipo de actitudes, uno debería examinarse con pensamientos que te hacen sentirte superior a los demás, que te hacen sentir que tú no necesitas de nadie más, que te hacen sentir que tú eres autosuficiente, que de hecho todos necesitan de ti. Cuando tú comiences a sentir eso, de verdad, es hora de prender la alarma. ¿Por qué? Porque esos pensamientos no te los está inspirando el Espíritu de Dios. Esos pensamientos tienen un origen demoníaco. Detrás de la soberbia siempre hay algo demoníaco. Siempre, siempre. No hay alguien que diga, yo me volví soberbio porque Dios me mandó a que me volviera de esta manera. No. Detrás de la soberbia siempre hay una inspiración demoníaca. De hecho, el pecado que despojó a Satanás de su dignidad original fue precisamente la soberbia. Satanás en un principio era un ángel prominente en el cielo. Era un ángel hermoso, maravilloso, pero la soberbia, el sentirse algo que él en realidad no era, el pensar algo que no era, hizo que cayera de la gracia de Dios y se convirtiera en lo que él es ahora. Y acá se cumple la palabra de Proverbios 16:18. Al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería le sigue el fracaso, dice la Nueva Versión Internacional. La soberbia, hermano, es peor de lo que uno cree. Hay gente que después de ver todo esto sigue aferrada sobre eso. No, yo soy muy orgulloso. Yo soy pobre pero orgulloso. No, yo no le hablo a esa gente o a esa persona porque me dañó en mi orgullo. Y al igual que el Titanic, que se supone que era el barco más seguro y más impresionante de su época, un bloque de hielo lo partió a la mitad. Así es la soberbia. Solo se ve una punta ahí, por ahí flotando, pero debajo hay todo un monstruo que puede quebrar un destino, puede fracturar tu relación con los demás, tu relación con Dios, hacerte pasar momentos muy desagradables, muy dolorosos. No hay nada de virtuoso. Dígame qué de bueno hay en la soberbia. Ahora quiero ir a mi último punto, la cura de la locura. Porque si nos detenemos a pensar por un momento, hermano, a la luz de la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que la soberbia es en realidad un reflejo de nuestros propios complejos, de nuestras inseguridades. Mire, cuando nosotros no estamos seguros de quiénes somos o de nuestro valor delante de Dios, nuestra posición delante de Dios, vamos a tender a convertirnos en personas soberbias, ¿verdad? Para compensar las inseguridades que tenemos por dentro, vamos a tratar de manifestar por fuera algo muy diferente. ¿Se acuerdan lo que le decía? Que la soberbia es como un espejo de esos de la casa de los espejos en la feria que distorsiona las cosas. Cuando uno tiene esos un escaso valor, ¿verdad? Y no piensa adecuadamente de sí mismo,
y ves ciertas inseguridades. Tú tratas de compensarlo de otra manera. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo en Romanos 12:3? Dijo, cada uno piense de sí mismo de manera adecuada, de manera correcta. Tampoco le digo que hay que tirarse al suelo. No, uno debe tener en claro quién es, tu identidad, quién eres y tu posición delante de Dios, que eres para Dios. Cuando tú tienes claro tu identidad, cuando tú tienes clara tu posición delante de Dios, mira, no vas a tener problema alguno con ser humilde. No te vas a sentir menos por si alguien no te considera dentro de los más prominentes. No te vas a sentir menos si te ponen a hacer alguna actividad que no va de acuerdo a tu categoría. ¿Sabe qué me gusta del discipulado? Entre tantas cosas, que nos pone a hacer cosas que tal vez no sentiríamos de nuestra categoría, ¿verdad? Tal vez hay gente que dice, yo voy a ponerme a lavar los baños, pero no se da cuenta que ¿con quién está hablando, pastor? ¿No se da cuenta que yo soy fulanito, sutanito de tal? Sí, hermano, pero ayúdanos a lavar los baños. O allá en Tlaxcala, que es una iglesia más grande, y entonces de repente me tocaba mandar a algún hermano ahí a cuidar los coches. Gracias a Dios no tuve ninguno de esos contratiempos, pero gente más grande que yo en edad, en posición, en conocimientos, en lo que fuera. Hermano, ¿nos apoyas en el servicio? Te va a tocar ahora afuera estar cuidando los coches. Sí, hermano. Cuando alguien se siente inseguro de lo que es, una cosa de esas para él va a ser una humillación terrible. Mire, la soberbia se retuerce. Como el pastor me mandó a lavar los baños. Mira, horas antes de ir a la cruz, el Señor Jesús y sus discípulos se reunieron a celebrar la Pascua. Es lo que popularmente se le conoce como la última cena. Ellos estaban celebrando la Pascua y cada uno de aquellos santos apóstoles se sentó muy señorito, cada uno en su silla, en su mesa, esperando a que los demás le sirvieran. Ninguno se levantó a servir. Porque, de hecho, el evangelista Lucas dice que ellos en esa cena estaban discutiendo a ver quién de ellos era el más importante entre todos los demás. Así es que si alguno de ellos se levantaba a servir, era como que reconocer que él era inferior a todos los demás. En esas andaban, imagínate, nomás para que veas, para que hasta entre las mejores familias se cuecen habas. Ahí están los santos apóstoles, ahí cada quien, no, pues a ver, yo aquí soy el gran apóstol fulano y sutano de tal. Señor Jesucristo se levanta de la mesa, se quita el saco, se remanga la camisa, agarra agua y una toalla y comienza a lavarles los pies. En Juan capítulo 13, en los versículos 3 al 5, mira cómo describe el evangelista este sublime momento. Juan capítulo 13, versículos 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y quiero que tú veas esto con mucho detenimiento. Porque a pesar de que Jesús era superior a todos los que estaban reunidos en ese lugar, a pesar de que Jesús era el Señor y el Maestro, Él no tuvo problema alguno con servirles a aquellos que deberían estarlo sirviendo a Él.
Él no tuvo ningún problema. Mire, tal vez usted hoy no comprende esto, ¿verdad? Porque hay ciertos círculos religiosos en donde hacen toda una parafernalia de eso. Y es que le fue a lavar los pies. Pero es puro show, porque ya antes de eso ya se fueron a bañar. Pero no, en este tiempo quiero que vea cómo venían los pies. Imagínense que traían los tenis Nike después de haber caminado todo el día. Y está el Señor despojándose, vamos a decirlo así, del traje y haciendo la actividad que en esos tiempos, esa actividad de lavarle los pies a los invitados a una casa, la hacían los esclavos más así, los más bajos, los de menos categoría, eran los que hacían ese tipo de trabajo. Y Jesús no tuvo ningún problema en tomar una actitud humilde delante de todos ellos, mientras ellos discutían, a ver, ¿quién de nosotros es el más importante? No, yo por esto, yo por aquello, yo. Y el Señor simplemente se levanta y en silencio Él les da una masterclass de humildad. Cuando Jesús, quiero que tú veas esto, porque estamos hablando de identidad, ¿verdad? Y estamos hablando de percepción. Cuando Jesús tomó el trabajo de un esclavo delante de sus propios discípulos, Jesús no dejó ni siquiera así de ser el Señor, ni de ser el Maestro, ni de ser Dios. Jesús siguió conservando su dignidad. Él mismo les dijo después, yo soy el Señor. Dice, ustedes me llaman Señor y Maestro, y está bien, porque yo soy eso. Pero ¿cómo entonces podía Jesús ser tan humilde y al mismo tiempo seguir siendo tan grande, seguir teniendo tanta dignidad? La clave está en el versículo 3 de nuestro texto. Sabiendo Jesús, porque antes de que Jesús tomara el trabajo de un esclavo, Jesús tenía algo en su mente. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El Señor tenía muy en claro su valor, su posición delante del Padre y su identidad. Yo te decía hace un momento, cuando nosotros no estamos seguros de eso, nos cuesta mucho trabajo ser humildes. Oh, cómo nos pega en el ego, ¿verdad? Que no nos reconozcan, que no nos consideren, que no nos pongan en un lugar de preeminencia. Todos hemos batallado con eso. Todos. La cura para la locura de la soberbia es la humildad. Nabucodonosor, el rey que se volvió loco, él fue sanado de esa condición hasta que reconoció, dice, hasta que me vino un rayo de razonamiento, dice, y reconocí que el Altísimo, dice, es el que gobierna sobre todos. La humildad, hermano, es una asignatura que hay que aprender. En lo natural, sí he conocido yo personas humildes, le puedo decir, pero creo que en lo natural es muy difícil que nosotros seamos humildes. Pero la humildad es algo que podemos aprender. Y Jesús es el maestro de la humildad. Él mismo, y con esto cierro en Mateo capítulo 11, Él mismo nos está invitando a aprender esa asignatura pendiente. Mateo capítulo 11, en los versículos del 28 al 30, mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús mismo está hablando aquí. Y dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Versículo 29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Pon atención, esa es la clave. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se vengan, aprendan. Yo les puedo enseñar a ser humildes, pero les voy a poner un yugo. ¿Te acuerdas lo que dijo Nehemías del pueblo de Israel? Dice, ellos endurecieron la cerviz, el cuello. Para que alguien te ponga un yugo, tú tienes que inclinar tu cuello.
y dejar que alguien te ponga ese yugo. Jesús dijo, yo puedo poner mi yugo sobre ti y enseñarte a ser humilde. Y a veces, hermano, Jesús nos va a enseñar a ser humildes de las maneras más increíbles que crea, más tremendas. Oh, si supiera cuánta humildad me ha enseñado el Señor en estos últimos años. Porque a veces viene uno con rollos, con ideas, con pensamientos, y yo aquí, y entonces Jesús dice, a ver, mijo, ven, agacha tu cuello, te voy a poner un yugo, pero con eso tú vas a hallar descanso. Descanso para tu alma. La soberbia es algo muy difícil de cargar, de arrastrar. Una persona soberbia difícilmente es una persona feliz porque no tiene verdaderos amigos, continuamente está metido en problemas, en conflictos, por dentro tiene inseguridades, la puerta de la gracia se cierra. Y Jesús dice, vengan, van a hallar descanso para sus almas, pero déjense poner este yugo. Cuando sientas que tu ego está siendo golpeado, herido, cuando sientas como tu orgullo es herido por una persona, por una circunstancia, por alguna cosa de la vida, piensa por un momento y di, creo que el Señor me está enseñando a ser humilde. Y va a ver, después usted va a ser una persona totalmente diferente, totalmente, va a cambiar, va a quitarse, va a romperse ese espejo de la feria y va a poder verse en el espejo de la palabra de Dios y dice, bueno, ahí vamos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos en reverencia a Dios y por respeto a las personas que están a nuestro lado. Hermano, la soberbia no tiene nada de honorable, ni de santo, ni de bueno. Y todos, sin excepción, batallamos o hemos batallado con ese pecado. Todos, a veces ni siquiera tenemos los motivos suficientes, pero la soberbia es algo de nuestra naturaleza caída. Hace rato veíamos todos los perjuicios que la soberbia trae. Nos causa momentos muy vergonzosos, dolores que no deberíamos haber sufrido, daña nuestra relación con las demás personas, daña nuestra relación con Dios, y sobre todo, y algo que no debemos dejar de considerar, la soberbia no es un fruto del Espíritu Santo, ni tiene su origen en el cielo. La soberbia siempre tiene un origen demoníaco. Detrás de la soberbia siempre está Satanás. Él es el primer soberbio de toda la historia. Cuando Pedro y Santiago están escribiendo sus cartas y hablando acerca de que Dios resiste a los soberbios, inmediatamente después ellos comienzan a hablar de la actividad demoníaca. No es casualidad. Así es que necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Cuando comenzamos a tener actitudes, pensamientos, palabras, cosas que se están pasando de la raya, que nos están, que cosas que no están ni siquiera de acuerdo a la cordura, como dice Pablo, piense de usted mismo como debe pensar, dice, racionalmente, con cordura. Cuando uno ya se empieza a volver loquito por algún pequeño éxito, por alguna pequeña cosa, necesitamos arrepentirnos, hermano, necesitamos despojarnos de eso y saber que Dios resiste a los soberbios. Él no quiere ver nada con una gente soberbia, pero nada. Eso es increíble. Porque la Biblia no dice que Dios resiste al adúltero, ni que Dios resiste al idólatra, ni al fornicario. Dice que Dios resiste al soberbio.
Porque el soberbio, aparte de otros pecados, dice, yo no tengo nada que pedirle a Dios. Yo no tengo nada que agradecer, yo no tengo por qué venir a Él. La soberbia tiene mucho que ver en realidad con nuestras propias inseguridades, con nuestros complejos, con los que nadie puede ver a simple vista. Pero le voy a decir algo, Dios sí lo ve. Tal vez si en este momento usted está teniendo alguna inseguridad, algo que no le hace tener una buena imagen de usted mismo, venga de nuevo al Padre, reconozca lo que Él ha hecho por usted. Usted vale por lo que Jesús pagó por usted. Ese es su valor, hermano. Usted vale por eso. Usted no vale por lo que es, por lo que tiene, por lo que hace en esta tierra. Usted vale por el precio que Jesús pagó por usted. Eso es lo que nos da valor. Eso es nuestra posición delante del Padre. Ahora, mientras la iglesia está meditando en eso y está hablando con Dios, yo quiero en esta hora dirigirme a todas aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Puede ser que estás aquí en este lugar, puede ser que estás aquí afuera, o tal vez hasta nos estás mirando ahí en el internet. Pero si tú eres esa persona y dices, la verdad, yo no tengo a Jesús en mi corazón, la verdad yo no, pues tengo una religión, tengo un cierto conocimiento de lo que Él es, pero la verdad yo no lo tengo. Bueno, este es tu momento. ¿Por qué no levantas tu mano ahí en donde estás? ¿Por qué no me dejas orar por ti? No tengas temor. Él no te va a condenar. El deseo de Él es que tú te arrepientas, que tú te vuelvas a Él, que tú vengas a Él. Ese es su deseo. No tienes por qué pagar tus pecados, como la gente luego dice, que uno sufre porque está pagando sus pecados. No, Jesucristo ya pagó el pecado. Él ya hizo el pago completo. Simplemente ven. Simplemente confiesa esa realidad de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Si eres esa persona, ese hombre o esa mujer en donde estás, aquí, allá o en las redes, levanta tu mano y déjame orar por ti. ¿Qué te parece si repites esta oración junto conmigo? Solo te pido algo, hazlo con fe. Eso es lo único que necesitas, fe, para creer y para hablar seriamente en esto. Vamos a orar, yo te voy a guiar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy estoy delante de ti, reconociendo que te he fallado, reconociendo que soy pecador, que te he ofendido con mis palabras, con mis pensamientos, con mis acciones. Pero hoy vengo, Señor, a pedirte perdón. Yo no quiero ser soberbio. Yo no quiero pensar que no te necesito, porque la verdad sí te necesito, Señor. Jesucristo, tú moriste por mí en la cruz. Hoy te pido, Padre mío, que tú laves mi alma con tu sangre preciosa. Hoy te pido, mi Señor, que tú transformes mi corazón y que me hagas un corazón que te pertenezca. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Conviérteme en una posesión tuya. Yo te pertenezco y tú me perteneces, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.